Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Bienvenidos una vez más a todos los que están integrando también a la sala. Shabbat Shalom. En esta mañana de Shabbat vamos a continuar con nuestra serie. Déjenme ponerles por aquí la imagen. Ok, a través de YouTube. Aquí está. Con nuestra serie de Yeshua, el profeta al cual oír. Bien, como dice la carta a los Hebreos, el Eterno ha hablado en muchas ocasiones, mucho tiempo a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos y para estos 2000 años y para todas las naciones nos ha hablado a través de su Hijo, ¿verdad? Así que también funge como profeta, por supuesto. Y estamos en Mevaser Yohanan. La semana pasada estuvimos viendo hasta el capítulo 4. Vamos a la escritura, por favor. Vamos a la escritura, ahora sí, vamos a ponernos a recordar lo que estuvimos viendo el Shabbat pasado. Y bueno, la clase pasada, en las palabras de Yeshua, en este famoso diálogo que tiene con la mujer de Samaria en Shechar o Shekar, Sicar, como viene en la versión latina, pues nos enseñó muchas cosas en la interpretación midrashica, y no solamente así, sino literal, de la voluntad del Padre para Israel y para toda la humanidad. Aprendimos cosas elementales y que, por supuesto, como lo hemos dicho antes, es cuando Yeshua viene a destruir los dos monopolios religiosos que sostenían, que eran los pilares de la fe de Israel en el primer siglo, tanto para los samaritanos como para los Yehudim, o los israelitas en la tierra de Yehudá, en el sur, que eran pues todos aquellos descendientes después de los reinos divididos, del exilio, del regreso del exilio, casi 500 años de haber regresado y a puntos a esperar al Mesías. La misma samaritana, como lo vimos, decía: sabemos que viene el ungido llamado Hamashiach, y él nos va a enseñar todas las cosas. Y ahí se le revela y dice: Aní, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y bueno, vimos esta instrucción, esta revelación de Mashiach muy importante sobre la voluntad del Padre, que ya no se trataba de un lugar, sino ya se trataba de que nosotros vengamos a ser el lugar, ¿verdad? La ocasión en donde Él quiere citarse. Y así no era en el pozo de Jacob, así no era en el monte de Jerusalén ni en el templo, sino sirviéndole verdaderamente a través del Ruach HaKodesh. Y por eso hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, con el perdón de todos los sistemas religiosos que dicen que pues el templo es la casa de Dios, como dicen, que ahí habita Dios y que todas estas cosas, ¿verdad? Las palabras de Yeshua y las palabras también de aquel primer mártir, ¿se acuerdan? Esteban, que dijo: pues Elohim no habita en templos hechos de manos, hechos con piedras y levantados con manos de hombres, ¿verdad? Tal cual como le decía la profecía en Isaías 66, ¿verdad? En donde quería estar el Padre, ¿verdad? Dice: ¿a dónde está el lugar que me habrías de edificar? Dice que Él más bien se agrada del que teme a su nombre, a su palabra, y pues y le agrada, ¿no? Entonces, bueno, vemos una serie de profecías que finalmente el Mashiach viene a destapar el momento de su cumplimiento, cuando él habla también de hacer el templo verdadero, y nos muestra que
Somos nosotros el lugar donde el Padre se encuentra. Y somos nosotros cuando nos congregamos como familia, como hermanos, como creyentes, en un lugar, los que seamos, de 2 hacia arriba, a través de Mashiach, en donde la presencia divina está. Y no en 4 paredes, ¿verdad? Con un techo en donde la gente cree que ahí habita la divinidad, sino en nosotros, que lo hacemos posible, porque Él lo hizo posible primero. Y así, entonces, hacemos que su presencia, ¿verdad?, su manifestación, pues cubra toda la tierra. Como también dice la profecía, y lo hemos citado, y será llena toda la tierra de su kabod, ¿verdad?, como las aguas cubren la mar. Fíjense nada más. Esta profecía, por cierto, y dicho sea de paso, creen que todavía viene el futuro, como si en el futuro se esperara que la presencia divina cubriera toda la faz de la tierra, ignorando que esto ya se cumplió desde el primer siglo. Cuando viene Shavuot, ¿verdad?, viene la presencia divina, dice, como un viento, y se empieza a expandir en Judea, en Jerusalén, en el Galil, en Samaria, y en toda la tierra. Viene por toda la tierra, y hasta el día de hoy. ¿Qué les parece? Tal cual lo dice la profecía. Y se cubrirá con su presencia toda la tierra como las aguas cubren la mar. Fíjense nada más. Qué profecía tan impactante nos reveló Mashiach, y hasta el día de hoy entendemos que eso fue lo que ocurrió. Y si nosotros estamos en los lugares más apartados de este planeta, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Verdad? Hasta lo que se conoce como América, el norte y hasta el sur, la presencia divina ahí está, ¿verdad? Posando sobre verdaderos servidores que le sirvan en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad, en aliento y en verdad. Ahí está. Y entonces la presencia divina cubre toda la tierra con cada uno de nosotros que estamos en diferentes lugares. Por eso es absurdo también aquello que algunos movimientos predican, que no hay redención si no es en Jerusalén, dicen unas personas. Y entonces quieren jalar a toda la gente para que se vaya allá al desierto, y entonces crean que ahí se tiene que manifestar el Mesías y el reino y todas esas cosas. Y bueno, es darle muchas vueltas, pero es bueno que quede esto bien claro, y además para todos aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones, pues sepan que esto no es más que lo que Yeshua nos viene a enseñar cuando Él habla, cuando Él abre su boca, ¿verdad? Nos instruye, nos da luz de revelación, nos da su verdad, la verdad del Padre. Y esto es, también lo vimos al final, en el capítulo 4, dice que esto es su alimento, ¿se acuerdan? Dice, esta es mi comida, hacer la voluntad de aquel que me envió, y que además la concluya. Y ahí les enseña también, recuerden que hablamos también sobre el tiempo agrícola. Yeshua dice que el tiempo en el que él llegó era el momento de levantar la cebada, ¿verdad? O en este caso sí, la cebada para Israel, en el tiempo de él para los antepasados, ¿ok? Lo que sembraron los antiguos, los discípulos de Yeshua lo iban a venir a cosechar. Y también citamos la profecía, alza tus ojos y mira, ¿verdad? Los campos ya están listos, la cosecha está lista, y eso los tocó a ellos. Pero también Yeshua viene a sembrar, y desde entonces para acá, estos otros 2000 años, también viene el nuevo grano, el nuevo fruto, las nuevas espigas, que cuando venga Yeshua enviará a sus malachim para la última cosecha, que es el levantamiento.
de todo el fruto, de la obra de Mashiach. Y bueno, Juan capítulo 4 entonces dice que finalmente permanecieron ahí 2 días, ¿verdad? Lo leímos también, vimos la alusión profética, y dice que permaneció ahí 2 días, y después, vamos al 43, vamos a recordar rápido también el 42, porque los samaritanos, ¿verdad? Dice que le dijeron a la mujer, ya no creemos por tu testimonio, sino que ya creemos por nosotros mismos, y le hemos escuchado. Y sabemos, hay que subrayar esto, 4:42, y sabemos que verdaderamente este es el ungido, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Todos sabían también que el Mesías no solamente iba a venir a salvar a Israel, sino que la profecía dada a Abraham decía, en tu simiente, hablando del Mesías, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso entendían que era del mundo, no solamente Israel. Bueno, verso 43, vamos a ir buscando las palabras de Mashiach una vez más. Y dice en el 43, Yeshua salió de allí después de los 2 días y fue a Galilea, porque Yeshua mismo había testificado que un profeta no recibe honra en su propia ciudad. Habiendo llegado al Galil, lo recibieron los habitantes del Galil, porque habían visto todos los milagros que había realizado en Jerusalén durante la festividad, porque también ellos habían asistido a la festividad. Hay que subrayar ahí en el verso 45, habían descendido, a la festividad. Habían descendido a una festividad. En algunas ocasiones, en Juan habla de la festividad. La fiesta, subieron a la fiesta de los judíos, suele decir esto. No siempre se dice qué fiesta es, siempre se especula qué festividad habría sido. A veces sí hace especificación, tal festividad. Se celebraba los panes en levadura, por ejemplo, ¿no? Pero en otras ocasiones no. Aquí simplemente dice que descendieron a Jerusalén, no fueron nada más por nada más, sino que habían ido a la festividad. Y de regreso ocurrió pues todo aquello en Samaria. Y dice, entonces Yeshua regresó a Caná de Galilea, donde había transformado el agua en vino, y vivía en Capernaum un siervo de cierto rey que tenía un hijo que estaba enfermo. Este se enteró de que Yeshua había llegado a Yehudá, de Yehudá al Galil, y fue a él y le suplicó que descendiera a sanar a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Yeshua le dijo, dice, si no miran señales y milagros no creerán. Y le dijo el siervo del rey, decidme mi señor antes que el muchacho muera. Y Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y creyendo el varón en la palabra que Yeshua le había dicho, se fue. Y cuando descendía sus siervos salieron a encontrarlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó en qué momento fue sanado. Y ellos le dijeron, ayer. La fiebre salió de él a la 1 de la tarde. Entonces su padre se percató de que esa había sido la hora cuando Yeshua le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Esta señal fue la segunda que Yeshua realizó cuando fue de Judea hacia Galilea. ¿Qué les parece? Bueno, las palabras que registramos aquí, 4:48, de Yohanan. Vamos a ver primeramente igual vean ustedes en sus versiones. Hay otra versión que dice, ustedes no creen
si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera. Yeshua le dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Yeshua le dijo y se fue. Bueno, esta expresión, por supuesto, pues da algún detalle, ¿no? Porque las señales y los milagros que hacía Mashiach, ¿para qué los hacía? ¿Cuál era el propósito, verdad, de que hiciera las señales y los milagros? ¿Cuál habría sido el propósito? Es más, vamos a ver más versiones. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dice la NBI 99. Dice otra: a no ser que ustedes vean señales y milagros, sencillamente no van a confiar. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Ustedes solo creen en el Todopoderoso si ven señales y milagros. Estoy leyendo varias versiones. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. En otra versión dice: está claro que no sois capaces de creer si no veis milagros y prodigios. En otra: si no veis señales y portentos, no van a creer. Fíjense nada más. Si no miran señales y milagros, no creerán. En la versión Peshita. Bueno, qué interesante aquí las palabras de Yeshua. Si no ven, no creen. Esta expresión anticipada a ve, tu hijo vive, es como una expresión incómoda, ¿verdad? Y al final de cuentas, porque la pregunta que hice es: ¿para qué eran las señales y los prodigios que él hacía? O más bien, ahí les va, más bien el mundo de aquella época, el Israel de aquella época, veía señales y prodigios en Yeshua, ¿cierto? Veía señales y prodigios en Yeshua. ¿Cuál es la diferencia entre ver señales y prodigios es decir, cuál es la diferencia entre ver señales y prodigios y creer? Y creer cuando se ven, o más bien creer entendiendo las señales y los prodigios. Voy a tratar de expresarlo mejor. ¿Cuál es la diferencia entre ver y creer? O creer y confirmar con lo visto. ¿Ok? Ver y creo. O yo creo y cuando veo, confirmo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La expresión que vemos de Yeshua aquí, las palabras que vemos de Yeshua aquí es que ustedes, les dice a ellos, ustedes necesitan primero ver y después van a creer. Es decir, si no ven, entonces no creen. Si no ven, entonces no creen. ¿Verdad? Pero la fe verdadera es: yo creo antes de ver. Y cuando veo al Mesías hacer estas obras, digo: claro, pues es el Mesías. Es el Mesías de Israel. Y el Mesías de Israel iba a venir para venir a sanar, a liberar, a restaurar. Pero yo no voy a creer cuando yo vea eso, sino yo más bien yo creo, y cuando veo eso confirmo. Ajá, y así es, como dicen por acá. El asunto tiene que ver con emuná, por ejemplo. ¿Qué es emuná? Emuná, en hebreo, que se traduce como fe, no es ver para creer, sino aquellos que ya creían, que ya venía y estaban esperando y estaban confiados, permanecían, eran fieles. Y cuando viene el Mesías dice: tú eres el Mesías. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy, lamentablemente, nuestra humanidad caída quiere primero ver. ¿Se acuerdan en una parte también que dice: los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos quieren escuchar ¿qué? Sabiduría.
¿A poco no está el mundo así? Ah, no, yo si no veo, no creo. A ver, primero muéstramelo y entonces creo. Este es una expresión de Yeshua incómoda y que sana nada más porque el hombre está suplicando y el hijo está enfermo, ¿verdad? Y en vez de creer que ya está ahí y hacerlo desde su mente y de su corazón con emuná y su hijo sea sano, no, tiene que recurrir hasta allá y además tiene que buscar. Ahora, y yo no quiero hacer esto todo el tiempo, pero lamentablemente este nos refleja una condición, ¿verdad?, del actual mundo hoy día, religioso. Incluso hasta en muchos movimientos, lamentablemente, evangélicos. Ven por tu milagro, ven y mira, cree. Y entonces la gente está ahí volcada y hasta que ven, ¡ay, sí es cierto! Y empiezan a creer, ¿verdad? Y a veces ni siquiera son, ¿verdad? Es puro acto, ¿verdad? Ahí puro show. Entonces, quieren ver, quieren estar ahí, quieren presenciar, quieren sentir para creer. Quieren ver, quieren sentir, quieren presenciar, estar y entonces creen. Pero esa forma de creer es muy débil. Por eso la escritura también, y Yeshua dice, dichosos los que no vieron, ¿qué dice? Y creyeron. Dichosos los que no ven, es decir, que no vimos todos aquellos hechos, actos con nuestros ojos, y aún así tenemos confianza y seguridad. Entonces, así es. ¿Qué pasaba con aquel Israel en aquella época? No tenía emuná. No tenía seguridad, certeza, fidelidad, esperanza, no tenía esa seguridad. Entonces, es importante entender que cuando se hable de Mashiach, cuando se hable de Mesías, una característica que mostró Israel en el primer siglo es, vamos a comprobarlo. A ver, ¿quién te dijo? Y más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Pero ciertamente aquí, pues Yeshua muestra una especie de indiferencia, de decepción, ¿verdad? Cuando le dice, si ustedes no ven señales y milagros, no van a creer. No creen. Ok, aquí estaba poniendo versiones diferentes. Dice, está claro que no son capaces de creer, solamente que vean el milagro y los prodigios. Si no ven señales y portentos, no van a creer. Dice en otra, a no ser que ustedes vean señales y milagros, sencillamente no van a confiar. Fíjense, no van a confiar. A no ser que ustedes vean señales y milagros, sencillamente no van a confiar. Si no vieres las señales y prodigios, de ningún modo van a creer. Si no ven signos y prodigios, ustedes no. Y bueno, todas las versiones dicen lo mismo. Aquí está otra versión. Porque me has visto, has creído. Bueno, cuando habla también, ¿verdad? Dichosos los que no vieron y creyeron. Hizo además Yeshua otras. Ahí está otro texto. Dichosos los que no vieron y creyeron. Todos estos se empiezan a conectar, estos textos, y empezamos a ver que Yeshua está mostrando un descontento por Israel, porque todos querían que lo tangible, lo visible, querían ver lo tangible. Oye, este hombre multiplica el pan, vamos, ahí tiene comida. Y mira, y vamos, y sí, no nos va a faltar, ahí hay comida gratis. ¿Y qué les dice Yeshua en un momento? Ustedes nomás me siguen porque yo les doy comida. Y se dieron la vuelta y se fueron. Ahí está otra vez, gracias José Madero, 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Bueno, nosotros predicamos a Mashiach, muerto y resucitado, que es a los Yehudim ciertamente tropezadero y a los griegos es una locura.
Fíjense nada más. Pero a los llamados, así Yehudim como griegos, Mashiach, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Creer como niños. ¿Se acuerdan que vimos una versión también ahí? Creer como niños. Y aquí voy otra vez y yo quiero seguir acentuando este aspecto que la religiosidad, el cristianismo romano evangélico, como el talmudismo, trastornó en muchos creyentes y también a nosotros nos había trastornado y no nos dejaban creer. Cuando Yeshua dice: mi Padre en los cielos, en la casa de mi Padre, voy a preparar lugar, vendré y os tomaré para llevar con vosotros, la eternidad, la resurrección, no habrá matrimonio, no habrá todo esto. Y vienen otros y dicen: no, eso, ¿cómo crees? Eso no, a ver, muéstramelo, a ver, quiero ver, a ver, ¿dónde está? A ver, no, todo es acá abajo. El reino va a ser aquí, mira, aquí no estás viendo, Jerusalén ahí está, mira los muros, mira la evidencia, las piedras hablan, y no sé qué, y mira los judíos ahí están. ¿Se dan cuenta? Muchos se dejan ir por la carne. A ver la circuncisión, a ver, quiero ver que eres judío. A ver, mira, ahí están los judíos, mira, ahí está, es el testimonio vivo. Y ahí está una serie de predicadores, ¿verdad? El testigo fiel. Nada que ver, absoluto, o sea, quieren ver. Cierran sus oídos a las palabras de Yeshua sobre la promesa eterna, la resurrección, transformación poderosa en el reino de su Padre, y abren sus oídos a lo tangible, la tierra. Aquí está, lo que queremos ver, lo que queremos sentir, queremos ir, queremos hacer sacrificios. Queremos tocar el templo, las piedras del templo, las murallas. Tristemente, el mismo espíritu, y otra vez como hablábamos ayer, faraónico, sigue en el corazón de muchos que se dicen ser Israel. Por eso sabemos que Yeshua dijo: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Las palabras de Yeshua aquí, aunque son muy escuetas, bastante cortas, y muy rebuscadas también, no digo nada rebuscadas, son muy contundentes. Ustedes solamente buscan señales y milagros para creer, pero a manera de descontento, y finalmente él siendo bondadoso, pero mostrándonos una parte de la humanidad que comienza con Israel. Fíjense lo que dice: ¿quieres tu milagro? Órale, ve por tu milagro. Órale, ve por tu milagro. ¿Es lo que quieres nada más? Ahí está. Y lo hemos hablado antes, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces sanó Yeshua a la gente? Muchas veces. Pero ¿cuántas de todas esas veces los que eran sanados le seguían y le servían? Hay muchos que simplemente querían su milagro, ahí tienen su milagro, y se desvanecían, se desaparecían. Jamás figuran en la escritura, jamás vuelven a figurar. Y hoy lamentablemente hay mucha gente queriendo su milagrito nada más, queriendo ver cambios positivos, queriendo ver prosperidad, queriendo ver que ya tienen lo que querían. Y ¿saben qué? Por eso el Eterno deja que haya falsos milagros, y que incluso en el nombre de Yeshua hagan señales y prodigios. ¿Por qué? Porque solamente quieren eso y quieren creer nada más por eso. Por eso hay que tener mucho cuidado. La gente que dice: no, que el milagro, que mira, que yo vi. Ok. Pero cuando les hablas la palabra, porque dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y dice: no, eso ya está vencido, ya está abolido, no, eso ya es legalismo y antiguo y todo esto. Entonces ya se dan cuenta qué tipo de persona es la que está ahí. Que solamente les interesa lo tangible, lo que trae beneficio, lo que les alegra en el momento. Y una vez que lo tienen, entonces lo hacen parte de su vida y dicen: ya estoy muy bien, gracias. Pero háblales de servir, háblales de Shabbat, háblales de festividad, háblales de guardar Torah,
moral, ética, todo eso, y dicen, no, eso es legalismo, eso es fariseísmo, eso ya se dan cuenta. Entonces, dichosos los que hayamos llegado hasta acá, creyendo con fidelidad, con certeza y seguridad, no porque hemos recibido o vayamos a recibir algo, sino porque sabemos que es la verdad, ¿verdad? Y aún sin haber visto, pero que lo hemos creído. Y bueno, finalmente ese hombre que se acercó, la verdad es de que el texto hasta nos muestra con indiferencia el escritor de este caso. ¿Cómo lo demuestra? Vean en el verso, voy a retomar, 46. Y vivía en Capernaum un siervo de cierto rey que tenía un hijo. ¿Qué ustedes pueden notar en este texto? ¿Qué pueden notar en este texto del escritor? Y en base a lo que vimos de que ustedes nada más quieren señales y prodigios para creer, ándale, ve, si quieres tu milagrito, ve, tu hijo vive. Solo por el hijo, solo por el favor del Eterno, ¿verdad? Pero ¿qué ustedes ven en esta expresión? Vivía en Capernaum un siervo de cierto rey que tenía un hijo que estaba enfermo. Dicen por acá que es un hombre común y no era una persona importante. Y aunque lo hubiera sido, no incluyeron ni su nombre, ni el nombre del rey, o del príncipe, o del encargado, ni el nombre del siervo, ni el nombre del hijo. Qué interesante, ¿verdad? Y por otro lado, vemos la misericordia del Eterno. Aún así, fíjense haciendo un midrash, vemos estas palabras claves: hijo de un siervo, el siervo de un rey. ¿Se dan cuenta? Una descendencia que está sujeta a un rey y que lamentablemente es siervo, pero su hijo o su descendencia está a punto de morir, y que lamentablemente solamente necesita ver para creer y tener su milagrito. Es decir, no es otra cosa que es una expresión misma del pueblo de Israel. Y así como lo dice Yeshua una y otra vez, ¿verdad? Los judíos piden señales, y señal no les va a ser dada también en otra ocasión, ¿verdad? Sino la señal de Jonás, de Yoná. Entonces, en esta parte vemos que también hay una sombra, ¿verdad? Un midrash sobre el rey que tiene un siervo cuyos descendientes están enfermos a punto de morir. Pero sin embargo, aún así, el Mesías se compadece de ese siervo que es Israel, cuya descendencia está a punto de morir, aunque están sujetos al rey, sirven al rey, y dice, pero lamentablemente solamente creen viendo señales y prodigios. Pero bueno, yo he venido finalmente eso, a sanar a Israel, y a ver de todos esos siervos israelitas, ¿cuál iba a escuchar finalmente y a obedecer al Padre? Vemos que es una campaña dolorosa de Yeshua, todos los años que él predicó, incluso todos los Sheliahim, los apóstoles que predicaron. Saben, en el libro de los Hechos, al final de la vida de Shaul, ¿se acuerdan lo que dice Shaul sobre Israel? ¿Se acuerdan? Es más, vamos rápidamente y lo voy a poner como referencia nada más. En el capítulo 28, ¿verdad? Cuando se seguía hablando a los judíos y había mucha necedad y querían ver milagros y querían ver señales y a ver,
y no creían por lo que oían, por la palabra que oían, sino querían ver los hechos, ¿verdad? Aunque les hablaban del reino, dice que se les trataba de persuadir a través de la Torá y de los profetas, y dicen Hechos 28-24, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre ellos, al retirarse, les dijo Shaul esta palabra: bien habló el Ruach HaKodesh por medio de Yeshayahu Hanabí y a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído van a escuchar y no van a entender, y viendo van a ver y no van a percibir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan de corazón, ni se conviertan, ni tampoco yo los sane. Y bueno, ahí se habla de esta parte en donde que finalmente la buena nueva iba a ser llevada a los gentiles, porque los gentiles estaban dispuestos a creer. Yo creo que lo que nos ha caracterizado a muchos de nosotros es, yo no sé ustedes, ¿verdad?, pero algunos a lo mejor hemos venido sin haber visto el milagro y comprendido el milagro, sino por el deseo ferviente real de conocer del Creador, que sabemos que existe y sabemos que nos ha llamado a través de su Hijo, ¿verdad? Y que seamos dichosos los que no vieron y creyeron, que seamos dichosos, que tengamos esta dicha y que no estemos no quiero decir esa expresión, ¿verdad?, pero es fea, pero a veces así pasa, que no estemos de interesados nada más para ir a buscar el milagrito, que no estemos de interesados nada más porque ay, quiero un beneficio, ay, quiero que me ayudes, como lo hemos hablado antes, ¿verdad?, de que mucha gente se la pasa en su vida a gusto, disfrutando la vida, los placeres, y cuando viene la dificultad, ahí sí van a buscar al Creador. Ay, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y ¿saben qué? A veces el Padre dice, está bien, quieres tu milagrito, ahí te va. Pero después se deja ver si nada más iba a creer por esa señal o si iba a creer verdaderamente. Entonces, cada uno de nosotros, que si hemos pasado por esas circunstancias, ¿verdad?, podamos entender que Yeshua está atento a nuestras vidas y que sabe quién cree de corazón y quién ha creído solamente porque está buscando un beneficio. El que está buscando un beneficio le va a decir, ¿quieres tu beneficio? Órale, ahí te va tu milagrito. Pero el que no está interesado en eso, sino al contrario, está más bien entregado a el Creador, a el Mesías, para servicio. Para servicio. Bueno, dice que después el siervo descendió y ya supo el momento que había ocurrido. Fue cuando Yeshua dijo, vete, tu hijo está vivo, no te preocupes más, vete. Y fue, y entonces se percató de aquello. Y bueno, las palabras de Yeshua ahí no son sino para exhortación de nosotros, para que creamos confiadamente. Y vuelvo a repetir, para que no solamente creamos la buena nueva, sino creamos que es verdaderamente la buena nueva. Otra vez, como les digo, hay mucha gente allá afuera, muchos movimientos, presumiendo de Torah y presumiendo de Yeshua y todas estas cosas, pero no creen, sino que quieren ver acá abajo. Quieren ver, ¿verdad? Es más, unos quieren ver la profecía, quieren ver que se esté desarrollando, unos quieren ver al anticristo, es más, unos están tan seguros, y ya quieren ver a un anticristo ya haciendo la obra según el dogma. Y es que cuando es, y así tiene que ser, y vamos a ver, y vamos a subir, y Jerusalén, y todas esas cosas. Quieren ver lo tangible. Pero no pueden discernir y entender en su corazón las verdaderas promesas en Yeshua, que no tienen que ver con las cosas de aquí abajo.
Y bueno, hay muchos más ejemplos, por supuesto, de creer en Él, de confiar en Él, ¿verdad? Como dicen por acá también, lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿En dónde está tu esperanza, verdad? Cuando hemos hablado, ¿quién es tu alegría? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu sustento? ¿Y quién es tu alabanza? Si nuestra alegría, nuestro sustento, nuestro contento y nuestra alabanza, como dicen por acá, es la quincena, es el salario, es el sueldo, es el regalo, o es el auto, o es la casa. Si tu alegría, tu alabanza y tu esperanza son cosas terrenales, cosas de acá, ¿sabes qué? Estamos en la condición de esa persona, de ese siervo, y solamente queremos el milagrito para estar contentos. Han escuchado todo ese asunto de la felicidad, ¿verdad? ¿En dónde está la felicidad? Y empieza la gente, ¿verdad?, primero a materializar y luego a filosofar y luego que la felicidad está en ti adentro y todo eso. Pero el ser humano se confronta cuando empieza a ver que la felicidad no es lo que ellos creen. Ajá. Pero vemos que en la escritura que la plenitud que tiene que ver con la felicidad, la plenitud, la realización completa, está en llegar a ser hijos de Elohim. Que Él nos vuelva a recibir con el medio que Él ya puso, obviamente a través de Mashiach, y ahí estamos completos, ahí estamos enteros, y ahí estamos felices. Pero bueno, el mundo está de cabeza. Ajá. Y vamos al siguiente capítulo, vamos a ver otras palabras más de Yeshua. Dice que después de esto celebraba otra fiesta en Yehudá. Yeshua subió a Jerusalén. Y había allí en Jerusalén un estanque cuyo nombre en hebreo era Betesda. En hebreo, porque aquí dice que aunque era en hebreo, lo traducen al griego o lo transliteran. En hebreo realmente es Bet Hasda, que se tradujo como Betesda. Bet Hasda no es otra cosa que un lugar llamado casa de, viene de Gesed, que es bondad, entonces es casa de bondad, Bet Hasda, o Betesda, le pusieron aquí al griego. Y dice el cual tenía tenía 5 pórticos, ¿verdad? Esos son los que había realizado Salomón en la parte del templo, y tenían acceso hacia toda la construcción, que se habían modificado también esas secciones estructurales con lo que hizo Herodes en el templo de Jerusalén. Y vean lo que ocurría ahí. Era un estanque. Dice aquí, en hebreo, en los contextos hebreos, en realidad es una mikveh. Ajá. Una mikveh es una piscina, o lo que se conoce como, en griego, como bautisterio. No es nada que ver con el bautisterio, era una piscina para tomar las aguas para las tevilot, las purificaciones. Y esa agua la traían, por supuesto, de fuera y la almacenaban, y esa es la que usaban, ¿verdad? Pero dice ahí, y en estos lugares, el cual tenía 5 pórticos, y en estos, hablando de los pórticos, mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban a que el agua se moviera, porque un malaj bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua, y el primero que descendía al estanque, una vez que el agua se movía, era sanado de cualquier enfermedad que padeciera. Y se encontraba allí cierto varón que hacía 38 años estaba enfermo. A viéndolo Yeshua tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió diciendo: sí, mi señor, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego, otro baja primero que yo. Fíjense nada más.
Y bueno, hay algunos comentarios sobre esto, lo que podría significar. Shlomo traía una historia en el pasado, por supuesto. Los que vivían ahí en esos pórticos, los que vivían en esos lugares y solamente estaban esperando que en la mikvé el agua se moviera, el agua de las purificaciones, que hablaba por supuesto de la pureza en Israel, que tiene que ver con la palabra, estaba ¿qué? Estancada, otra vez como lo vimos recientemente con el pozo de Jacob. ¿De qué servía el pozo? Si había agua viva incluso, pero estaba estancada. Estaba estancada, no fluía, como el agua que Yeshua dijo que iba a fluir, como una fuente, ¿verdad? Estos 5 pórticos se cree que pueden hacer alusión, ¿verdad? De la Torá, los 5 libros, los 5 rollos, los 5 megilot de la Torá, en donde estaban ellos pues esperanzados, pero el agua que permanecía ahí pues estaba estancada, no fluía. Acuérdense que Maim, las aguas, Jaim, vivas, son aguas que fluyen, están en movimiento en el río, ¿verdad? Fluyen, se mueven y tienen vida en ese sentido. Pero ahí, aunque los 5 representa la Torá y ellos estaban esperanzados, ¿verdad? En esa agua estaba inmóvil. Hasta que un Maalaj dice que descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas. Eran las aguas que eran movidas. No era el Malaj en sí, sino las aguas que se movían. Ahora, este es un hecho que obviamente genera muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué el Padre permitía eso? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Toda esa gente, imagínense. Y bueno, imagínense, por supuesto, ¿verdad? Un hombre paralítico, básicamente, porque está en su lecho, está acostado, está tendido, apenas puede moverse. Maalaj, así es un mensajero, traduce como ángel. Y las aguas, otra vez, como lo vimos, en Jerusalén, en ese lugar, aunque eran de la purificación y representan la palabra, representan el Ruach HaKodesh, están en un estado de estancamiento, no se mueven, no tienen vida. ¿Y qué significa de tiempo en tiempo? ¿Qué significa de tiempo en tiempo? Enviado un malaj. Es una forma de entender el tiempo de Israel. ¿Qué pasaba desde la época que entraron a la tierra prometida? Y finalmente el malaj del Eterno se separó del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Cayó en una enfermedad espiritual. Cayó bajo los enemigos, bajo las naciones. Así es. Y empezó a enviar a los jueces de Israel, de tiempo en tiempo. Y enviaba a los profetas también, ¿verdad? Envió a los profetas de tiempo en tiempo. Y cada vez que venía un profeta y lo buscaban, ¿se acuerdan? Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, y venía y traía sanidad, movía las aguas, y venía vivificación, o es decir, un verdadero avivamiento. Y entonces, pero había unos en Israel que estaban tan derribados por el pecado de la transgresión que estaban inmóviles. Pero también sabían que esa inmovilidad, de la cual ya no podían tener acceso a las aguas que se movían, ya era la condenación. Estaban como muertos en delitos y pecados, como lo dijo también Shaul. Muertos en delitos y pecados. Básicamente, ¿quién va a alcanzar a llegar a las aguas en ese estado? Tirado en el lecho, apenas puede moverse, no puede llegar, ¿verdad? Todavía a lo mejor un invidente, todavía a lo mejor alguien que le falta una pierna, un cojo, un manco, a lo mejor un leproso, pues llega. Pero un inválido, imagínense a alguien que no puede levantarse. Eso representa al Israel totalmente abatido en delitos y pecados, que ya no tiene la posibilidad de llegar hasta las aguas.
y cuando es enviado un profeta, no tiene ni siquiera la posibilidad de acceder a ese favor, a ese favor, a ese gesed, a ese lugar de casa de bondad, Bet Hasda, casa de bondad. Pero sin embargo, Yeshua aquí muestra en este Midrash que había llegado por el medio por el cual fluyen el Gesed y la bondad, y que el Eterno se había indignado por Israel, pero había tenido Bet Gesed, una casa llena de bondad, para ir al más abatido y en la condición de Israel más caída, y sanarlo directamente, sin necesidad incluso de que enviara un profeta a mover la fe para que fueran reavivados o revividos, un reavivamiento o un avivamiento, sino que el mismo Mesías aparece ahí, a esa parte de Israel que está abatida, está caída, está totalmente sin esperanza y sin Elohim, como dice también Shaul, ¿verdad? Fuera del pacto, en transgresión, muertos en delitos y pecados. Fíjense nada más. Y se acerca Mashiach, él sabía esto, él conocía. 38 años. 38 años. Dice aquí que tenía ahí. Casi cerca de los 40, ¿verdad? Que tenía ahí. Quién sabe qué edad tenía este hombre. Pero viene entonces, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres ser sano? Todavía el enfermo, entendiendo su imposibilidad y lo que estaba pasando ahí, dice, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego, otros bajan primero que yo, me ganan. Sí, pues, hay a lo mejor cojos, pero a lo mejor pero con un pie llegan. Mancos, pero también llegan, no sé, invidentes, pero llegan, sordos, pero llegan. Yo no puedo llegar, yo estoy imposibilitado. He caído hasta lo más bajo. Y aquí viene el Mesías, para eso fue enviado. Dice, para sanar, ¿verdad? Para liberar, para restituir, para perdonar. Y dice por acá, sí, postrados en la tierra prometida, 38 años. Sí, casi por eso dice casi los 40 años, casi 40 años. Y entonces Yeshua le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Llegó tu momento. ¿Quieres ser sano? Levántate. Yo no sé, pero este hombre tenía, y nos muestra esa faceta de Israel, que aún en lo más caído, en lo más bajo, en esa condición, ya casi inmóvil, todavía tenía una esperanza. ¿Verdad? Todavía tiene una esperanza. Y ahí entra, por ejemplo, ¿verdad? Todos aquellos que esperaban la bondad del Eterno para Israel, y que estaban cansados, que estaban abatidos, que estaban derribados, mas no destruidos, como dice también Shaul, derribados, mas no destruidos, y que tenían todavía una esperanza y decían, como la mujer samaritana, pero viene el Mesías, y Él nos va a enseñar todas las cosas. Él va a venir a sanar a Israel. Y este hombre cree. Y dice, de inmediato el varón quedó sano y se levantó y tomó su camilla y caminó. Ese día era un Shabbat. Subrayen ahí. Ese día era un Shabbat. Y Yeshua no estaba transgrediendo, no estaba haciendo nada malo. Ese día era un Shabbat, y en Shabbat hacía el bien. Era un Yom Tov, así es, un día bueno. Yom Tov, un día bueno. Pero ¿qué pasó? Dice que llegaron los Yehudim, es decir, esta sección que tenía este sobrenombre marcada por los fariseos, ¿verdad? Y por todos aquellos que eran muy celosos a la Torah y a la tradición. Y vieron al hombre que había sido sanado y le dijeron, oye, es Shabbat.
Hoy es Shabbat, no está permitido que cargues tu camilla. Bueno, su primera impresión es, este hombre, oye, ¿por qué vas cargando? La Torá dice, y bueno, no la Torá, es que ya se había hecho una tradición, porque se acuerdan, también lo vimos en la época de Esdras y Nehemías, prohibieron llevar cargas en Jerusalén por el comercio, entraban y salían con carga. Y dicen ellos, es una melajá, está prohibido hacer comercio y salir con tu carga y entrar con tu carga, eso está prohibido. Entonces empezaron a prohibir cargar en Shabbat. Pero obviamente el fariseísmo se fue así al extremo y dijeron, no puedes cargar nada. Nada. Por eso en Shabbat, ¿verdad? Aunque se toque el shofar, dice, no lo tocamos, ¿por qué? Porque no podemos cargar el shofar. Hoy día en la tradición judía dice, sí se puede, sí se toca el shofar en Shabbat, pero no lo podemos tocar porque en el momento que lo agarramos lo estamos cargando, y eso es una melajá. Y está prohibido, y yo transgredo si cargo el shofar. Imagínense nada más. No pueden escribir, porque de entrada cuando toman un lápiz ya lo están cargando, y eso es una melajá y está prohibido. Menos hacer una letra porque está prohibido, es una creación, es una melajá. Entonces, así es, pero cargan el libro de Torah, ¿verdad? Los Megilot. Bueno, ni siquiera los cargan, nomás llegan a la... De hecho ya está, la Megilá ya está en el Aarón, Kodesh, solamente lo ponen y lo abren. Lo abren y lo cargan nada más al final del Shabbat, al final le hacen su ceremonia, ya saben, danzan y lo besan. Pero lo ponen en el Aarón y lo abren ahí, no lo cargan, nada más lo abren. Y agarran un apuntador, no es un lápiz, nada, nomás así para señalar dónde van. Lo van deslizando, de hecho, lo van deslizando. Entonces, obviamente en el primer siglo, ellos calificaban eso como una melajá, una transgresión, pero obviamente no era una melajá tal cual. Y además tenía su motivo, cosa que ellos no pusieron atención en eso. Vamos a ver lo que dice más adelante. Dice, le preguntaron, le dijeron, oye, es Shabbat, no te es lícito cargar tu camilla. Es una melajá, para ellos era una transgresión. La Torá jamás dice, está prohibido cargar una camilla, no dice, está prohibido cargar. Ya saben por qué se fue dando todo este mandamiento, era una takaná. Una takaná es un mandamiento de... Ahora déjenme decirles, algunos creen que esto estaba invalidando la Torá y que Yeshua permitió que invalidara la Torá. Ya saben, los cristianos se la empiezan a agarrar aquí de que no, mira, que no le importó y era día de reposo y le permitió transgredir el día de reposo. No, mentira. Estaba transgrediendo las leyes de los líderes. Pero en Shabbat no estaba prohibido cargar una camilla. Por otro lado, quiero acentuar una vez más esto. Ese era un mandamiento de hombre, leyes de hombres. Y cuando estos sistemas dicen, ya ves, mira ahí, Jesús le permitió transgredir el sábado y que no sé qué, momento. Primero, no era el mandamiento de la Torá, y número dos, ¿cuántos mandamientos ellos tienen en las iglesias, en los templos? Yo no sé quién estuvo en los templos, por ejemplo, yo no sé quién estuvo en esos lugares. Pero quien estuvo habrán de recordar que está lleno de mandamientos de hombres. ¿Cierto o no cierto? Mandamientos de hombres. Número 1, primer mandamiento de hombre religioso. El día de santificación es el domingo. Primer mandamiento de hombre religioso pagano del siglo IV. El día del Eterno es el domingo. A ver muchachitos. Dicen que Yeshua transgredió el Shabbat, no lo transgredió. Estaba haciendo el bien el Shabbat, como dice la Torah, harás el bien. ¿Quién estaba haciendo el mal? Estaba haciendo el mal los fariseos, porque estaban creando leyes nuevas. Así que ¿quién es el verdadero fariseo? ¿Quién es el verdadero fariseísmo? Todos esos sistemas, así es, que inventan fiestas, días, calendarios, mandamientos internos, leyes en los templos y que debes hacer y que párate y que siéntate y que ahora te hincas y que ahora canta esto y que no mastiques
goma de mascar, y que no bosteces, y que si haces esto, entonces disciplina, y que ahora tienes que ir a hacer esto, y tienes que hacer... Todo eso son leyes y leyes y leyes y leyes y leyes de hombro, igual que los fariseos, es decir, están sujetos a los mismos sistemas. ¿Qué les parece? Tan sencillo como esto. Por ejemplo, no pongas la Biblia en el asiento. ¡Ay, ya pusiste la Biblia! Es pecado. ¿Verdad? Todas estas cosas. Todas estas cosas, así es una abominación. El Mesías podría llegar ahorita a cualquier templo, por cualquier de esos sistemas iglesieros, y podría decir, bien invalidan toda la Torah ustedes, quitando el tiempo del Eterno y las fiestas, quitando el Shabbat, quitando todos los mandamientos por sus leyes internas de los diáconos y de los pastores y los predicadores y todo esto y todo aquí y todo allá. No, es que el domingo bien invalidáis el día señalado por la imposición de Constantino. De esta manera vemos que todo este cristianismo evangélico, y perdónenme la gente, no se ofenda, pero es un invento desde Constantino para acá. Así como hay un video que subimos por ahí en el canal de YouTube de Cielos Nuevos de Avigdor Shinar, profesor de la escuela de Jerusalén, en Jerusalén, pues, que dice, el judaísmo no es nada bíblico, es toda una composición de leyes de los sabios, desde un siglo antes, 2 siglos antes de Yeshua, hasta el siglo 7. No es bíblico, es talmúdico, igual el cristianismo evangélico y romanismo, que no es bíblico, es constantinopolitano. Desde Tertuliano y Constantinopolitano hasta los reformadores y deformadores, es toda una estructura de leyes y leyes y leyes y costumbres y tradiciones y mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en las palabras de Yeshua? Tan sencillo. Una oposición directa de la religiosidad a las cosas del Creador. Así es, son deformadores, no reformadores, son deformadores, deformaciones. Bueno, vamos a seguir. Toma tu camilla. Entonces él la tomó, empezó a caminar, y llegaron los perushim y le dijeron, no te es lícito cargarla. Y entonces él dice, bueno, pero el hombre que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y llévatela. Anda con ella. Casi a propósito, ¿verdad? Tómala para que ahorita te aborden aquí en la esquina los religiosos y te digan, hermanito, ¿por qué? Ya, póngale el nombre que sea. Hermanito, ¿por qué no trae corbata? Hermanito, ¿por qué no se peinó bien? Hermanito, ¿por qué trae una paleta, verdad? Yo qué sé, cualquier cosa. ¿Por qué andas cargando? Bueno, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y llévatela. Y le dijeron, a ver, ¿quién es ese hombre que te dijo? Toma tu camilla y anda. A ver, dinos, porque ya vamos a ver quién es el transgresor. Luego, ¿verdad? Buscar el culpable. Pero el que había sido sanado ignoraba quién era él. 5:13. No sabía quién era él, simplemente creyó. Porque Yeshua dice se había retirado de la gran multitud que estaba en aquel lugar. Era festividad, ya vimos, era festividad, estaba el pórtico, había mucha gente, había todo ahí, un meeting. Y dice, se había retirado del lugar, dice, después de un tiempo, encontrándolo Yeshua en el templo, le dijo, ahora vean aquí algo muy interesante. Muy interesante. Después de un tiempo lo encontró Yeshua en el templo, es decir, y un tiempo no quiere decir pasaron muchos días. ¿Por qué? Porque habían subido a Jerusalén, era festividad y se acercaban al Bet Hamikdash, al templo. Y se acercaban y entonces iban y ahí lo encontró. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. Las palabras de Yeshua. Mira, has sido restaurado. No sigas transgrediendo.
No peques. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4, como lo hemos visto antes y como dice en toda la Torá. Pecar no es lo que te dicen en la iglesia, nada más, ¿verdad? Pecar no es lo que solamente te dicen en la iglesia. La escritura dice pecar es transgredir la Torá. Vivir en rebeldía, vivir fuera de los mandamientos y vivir obedeciendo las leyes de los hombres, más bien. Muy interesante, las palabras de Yeshua dice aquí, mira, fuiste restaurado. Acuérdense de quién estábamos hablando, este es un tipo de el Israel que ha sido sanado, que también tuvo su milagro, pero que se le advierte, ha sido restaurado, ha sido sanado. Bien, no transgredas más. No transgredas más. No vaya a ser que te venga algo peor que lo primero. Es decir, Yeshua aquí no le dice, no peques en el sentido, oye, pues mira, tienes que estar en la iglesia, ver en el templo, ven, trae tu diezmo, y canta, y sirve a la iglesia. No, simplemente le dice, no transgredas más. Y en un lenguaje hebraico, le está diciendo, no vivas una vida de transgresión a la Torá, a los mandamientos del Creador. Porque, en todo caso, te puede venir algo peor, ¿se dan cuenta? Algo peor. Jamás en la escritura jamás dice que una vez sanado el individuo, quiere decir que ya es salvo, siempre salvo. Que una vez restaurado, ya sea salvo, siempre salvo. Que una vez ha hecho la oración del pecador, ya sea salvo, siempre salvo. No quiere decir que una vez que lo introduzcan a las iglesias, o que tenga un pastor, lo que sea, ya es salvo, siempre salvo. Es decir, el Israel de aquella época, así como todas las naciones, que por la abundante casa de bondad, casa de bondad, como lo vimos en hebreo, Bet Hasda, una vez que hemos sido renovados, restaurados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos sido restaurados? Vivir un sistema iglesiero, ¿verdad? Sirviéndole a un hombre con leyes de hombres aquí abajo, por supuesto que no. Sino una vez que hemos sido restaurados, entonces ir a vivir una vida obediente al Creador a través de sus mandamientos. A través de sus mandamientos. No dice, mira, has sido restaurado, pues ahora sí, ponte al tiro en la iglesia y en el servicio y esto y lo otro. No, dice, no transgredas más. Con eso le muestra la cartilla, como decimos aquí, ¿verdad? En México. Con eso le dice absolutamente todo. ¿Y qué es no transgredir? Bueno, vuelve al Creador y no lo ofendas con desatender a sus mandamientos. Y obviamente ahí entran todos los mandamientos que nosotros hasta el día de hoy, fuera de los korbanot y fuera de todo lo que es derramamiento de sangre, mandamientos de ética, de moral, de justicia y misericordia, de bondad, ¿verdad? De educación, de etcétera, etcétera, son parte todavía, o son hasta el día de hoy, parte de la fe. Entonces le dice, vete y no transgredas más, para que no te venga algo peor. Y bueno, también aquí vemos y entendemos que la gente que solamente busca un milagrito, pero quiere seguir su vida loca, su vida libre, su vida en donde no le digan nada, porque sí ha habido gente así, que solamente recibe su sanación, su milagro y todo, y quiere vivir una vida libre, así es, como él quiere. Bueno, no, es que yo ya fui sano, ya fui salvo, y el Señor me hizo libre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No, aquí hay que mandamientos y que la ley, no, eso ya fue abolido, ya el Señor me hizo libre, y soy libre para mi vida, y no sé qué, ahí están cantando, ¿verdad? Libre del pecado, libre, y cosas, y pecando todo el tiempo. Libre del pecado y la maldad, hay un canto que hace tiempo, ¿verdad? Libre, no sé qué, del pecado y de la muerte, libre, y transgrediendo todo el tiempo.
y más bien esa libertad es libertinaje. Entonces, no es libertinaje la que tenemos que vivir, sino una vida libre de la religiosidad, de la transgresión, libre del pecado, la transgresión, para vivir una vida en servicio al Creador. Para vivir una vida en servicio al Creador. Vamos a ver más adelante porque aquí viene lo mejor. Dice, luego el varón fue y dijo a los Yehudim que fue Yeshua el que lo había sanado. Ay, dice, me lo encontré en el templo. Órale, voy a decirle a aquellos que me dijeron, a ver, ¿quién te dijo? Ahí va corriendo y le dice, ¿sabes qué? Ya sé quién me sanó. Es Yeshua. Ahí está, en el Bet. Y dice que a causa de esto los Yehudim empezaron a perseguir a Yeshua y a buscarlo para darle muerte, imagínense nada más. Porque hacía estas cosas en el Shabbat. Lo hacía en el Shabbat. Y va más adelante y dice, porque así es, dice, pero Yeshua les dijo, dice en el 17:5, dice, pero Yeshua les dijo, mi padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. No, hombre, esto. Y dice, por esta causa los Yehudim todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque profanaba el día de reposo, dice aquí, sino porque también decía acerca de Elohim que era su padre, haciéndose a sí mismo como Elohim. Aquí vienen algunas cosas que hay que comentar. Número 1, obviamente el catolicismo es el primero y los evangélicos dicen, es que Jesús y Dios trabaja hasta el día de hoy y trabaja en sábado y trabaja todo el tiempo. Queriendo creer o decir que Yeshua trabajaba, que hacía melajot o hacía lo que estaba prohibido. Ya vimos otra vez, ¿está prohibido sanar en la Torah? Por supuesto que no está prohibido. ¿Está prohibido sanar en Shabbat? No está prohibido, al contrario, dice en Shabbat harás bien. Pero, otra vez, eran los fariseos los que creían y entendían que esa era una melajá. Y cuando Yeshua dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿a qué trabajo se refería? ¿A qué trabajo se refería? ¿Acaso Yeshua se levantaba en Shabbat para ir a su trabajo secular? ¿Se levantaba en Shabbat para ir a cortar leña, a romper piedra, a cargar y todo eso? Por supuesto que no. El trabajo del cual, es más, lo acabamos de leer. ¿Cuál era la comida de Mashiach? ¿Cuál era su alimento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la comida de Yeshua? ¿Cuál era? Hacer la voluntad de su Padre. Hacer la voluntad de su Padre. Y ese era su trabajo de él, pero ese no era ninguna transgresión. Es decir, más bien en Shabbat estaba haciendo lo que en Bereshit decía, harás el bien, bendecirás en el día de Shabbat. Y entonces Yeshua dice, sí, lo estoy haciendo, y ese es mi trabajo. Y el Padre hasta ahora trabaja, quiere decir, el Padre hasta en Shabbat hace milagros. ¿Y qué? Pero eso no es un atentado contra la Torah, era un atentado contra el fariseísmo. Ojo, tenemos que poner bien atención en esto. Era un atentado contra el fariseísmo, porque su trabajo era hacer lo que el Padre hacía, y cuando él lo hacía, el Padre también obraba, es decir, sanaba y hacía milagros. Entonces por eso Yeshua dice, yo trabajo y mi Padre trabaja, porque estamos activos en Shabbat. Y incluso en otra ocasión él pone el ejemplo de los ministros, de los levitas. ¿Qué hacen los levitas en el templo, en Shabbat, en los días festivos? Trabajan, cortan, cargan, derraman, lavan, limpian, suben, bajan, mueven, cargan. Y no transgreden el Shabbat, sino que es la obra de ellos. Es la obra de ellos. Pero no es transgresión, es parte de la obra del Creador. Obviamente, esto ellos no lo admitían, ellos creían que estaba violando, ¿verdad?, las leyes de los sabios. Por otro lado, así es, por ejemplo, como dice aquí,
y lo vamos a ver más adelante, porque Yeshua dice, yo no hago mi obra, hago la obra del Padre. La Torá dice, no harás tu obra, pero nunca dice, no harás la obra del Padre. Los levitas no hacían su obra y trabajaban todo el Shabbat, pero hacían la obra del Padre, estaban al servicio del Padre. Y si a mí el Padre me dice, en Shabbat vas a salir, y vas a ir, y vas a viajar, y llevar la palabra, y vas a estar en Shabbat allá, es la obra de Él, no mía. Entonces por eso lo hago. Por eso lo hago, por eso lo hacemos. Pero cuando es la obra del Padre, no puedo decir, pues es que el Eterno me permitió irme a viajar en Shabbat y verdad, irme a la alberca, por ejemplo, verdad, y pasar un día agradable. No, esa es mi obra. Esa no es la obra del Eterno. No confundamos el Shabbat con algo para mí, porque hay quienes creen que el Shabbat es, pues sí, vámonos de ¿cómo les llaman? De día de campo, y nos la pasamos bien, y mira, y para mí, para yo. Esa es tu obra, ese es tu deseo. Pero la obra del Padre es otra, y el Shabbat es la obra del Padre, la principal. Entonces vean lo que dice más adelante, que él dijo, bueno, ambos trabajamos, yo hago la obra de él. Y bueno, dice que los Yehudim se enfadaron, y además, ahora vamos a ver algo aquí. Dice, no solamente por eso, sino que porque también decía acerca de Elohim que era su padre. Y ellos creían, obviamente decían, bueno, se hace igual a Elohim, alguien divino, se hace alguien de la categoría divina. Aquí no está diciendo que es Dios o que es otro Dios, ¿verdad? Porque muchos también los cristianos dicen, mira, ya ves, aquí no está diciendo que aquí está diciendo que es igual que Dios. Se hace igual a Dios, o sea, es Dios. No, espérenme tantito, lean bien. En el contexto que está diciendo es Yeshua, cuando dice mi padre, si tu padre es Elohim, entonces tú eres también un ser celestial, un ser que viene de allá aquí. ¿Okay? Eso es lo que estaba tratando de decir Yeshua. No es de que somos igualitos, sino de que yo no soy para nada terrenal, estoy en la tierra, pero vengo del Padre. Y eso es lo que les escandalizaba a ellos. Ahora vean lo que dice el 19. Pero respondiéndoles Yeshua dijo, de cierto les digo, y vean, aquí está la clave, que el Hijo nada puede hacer por su cuenta. Ahí está. No es mi obra la que hago en Shabbat, sino lo que yo veo hacer del Padre. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre, porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual forma. ¿Se dan cuenta? Que se hace igual a Elohim no quiere decir, ya ves, si es igual a Elohim es Dios. No. Aquí está diciendo el Hijo es igual a Elohim porque las cosas que hace Elohim, el Padre, también el Hijo las hace. De esta manera, trabaja con Elohim, secunda a Elohim, al Padre, y por eso es como Elohim, pero no es que sea igual. ¿Me entienden? ¿Saben cómo el cristianismo tuerce en todo eso y dicen, ya ves, aquí dice que es igual? No, está hablando de una comparación. Y además aquí dice Yeshua, dice el Hijo nada puede hacer por su cuenta, nada. ¿Se dan cuenta? Subrayen ese texto. El Hijo no puede hacer absolutamente nada por su cuenta, ni siquiera nosotros. Lo que hacemos lo hacemos por la voluntad del Padre. Porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual modo. Porque el Padre ama a el Hijo. Ahí está. Y le muestra todo lo que Él hace. Y obras mayores que éstas le mostrará. De modo que ustedes se asombren. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. A los que Él quiere. Él juzga y Él dice a quién sí, a quién no. Pero otra vez, ¿lo hace por sí mismo? No. Lo hace porque el Padre le da autoridad para hacerlo. ¿Qué les parece? Dice por acá, imitarlo, así es, el Hijo imita al Padre. Nosotros imitamos también. Somos imitadores de. Sigue diciendo,
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha otorgado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Qué les parece? Aquí vamos a detenernos un poquito, porque bueno, aunque aquí está hablando con los fariseos, hemos dicho que el fariseísmo no es otra cosa que un ejemplo claro de la religiosidad. Un ejemplo claro de la religiosidad. Y aquí me voy a meter contra todos los dogmas judaicos o romanos, cristianos, lo que sea, porque muchas veces se cree que se honra al Hijo, muchas veces se cree que se cree al Cristo y que se hacen las cosas para Cristo, así dicen, y que se hacen o que se hacen para Dios. Pero qué interesante aquí, porque dice aquí que el Hijo no hace nada si no fuera por el Padre. Él imita al Padre. Y el Padre no juzga a nadie, sino más bien también le ha dado, con las palabras que Yeshua ha hablado, hacer justicia a todos. Y además dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y rápidamente, por supuesto, aunque podemos decir, los fariseos no reconocieron a Yeshua y no honran a Yeshua, entonces tampoco honran al Padre. Pues no solamente así, todos los sistemas religiosos que no creen todo lo que Yeshua ha hablado y ha mencionado y empiezan a creer en sus reformadores, líderes, apóstoles modernos y ya saben, y profetas y que no sé qué, televangelistas y todas estas cosas, en realidad entonces están honrando a ellos, a esos sistemas. Mesianismo, honrando a los rabinos, honrando a los sabios judíos. Judaísmo, honrando a los sabios, honrando al Talmud, honrando a X y Y y Z. Y aquí Yeshua nos confronta fuertemente. ¿En dónde estamos parados? ¿De veras honrando al Hijo, creyéndolo a Él y viendo cómo imita al Padre y qué es lo que quiere el Padre que nosotros también hagamos? ¿O nos hemos involucrado en sistemas religiosos, de profecía, de dogmas, de ritos, de etcétera, etcétera, etcétera? Aquí hay una confrontación en las palabras de Yeshua. Entonces, Él dice que es quien viene a dar a conocer al Padre, y Él habla las cosas que el Padre quiere, pero Yeshua también imita todo lo que el Padre hace. De esta manera nosotros tenemos que aprender solo del Mesías, escuchar solo del Mesías, saber solo del Mesías. Entonces, esto también nos enseña, y como hablábamos ayer sobre Pesaj, a tener una liberación completa. Porque si, por ejemplo, creemos en Yeshua, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo y siempre estamos hablando de esto y delatando este sistema, por ejemplo, dispensacionalista, ¿verdad?, que está metido también en el mesianismo y cristianismo, ¿cómo podemos honrar al Hijo en todo lo que dijo, creyéndole en Él, pero a la vez estamos esperanzados en un sistema teológico o escatológico dispensacionalista, por ejemplo, ¿no? Y puede decir, es un ejemplo, no es un buen ejemplo, no, claro que sí, no solamente en la forma de vivir, sino también en la forma de creer. ¿Qué es lo que creemos? Honramos al Hijo, ¿verdad?, para honrar al Padre con lo que va a hacer con su obra hasta el final de los tiempos, o estamos honrando a los teólogos y escatólogos. Y bueno, y así nos podemos meter en muchos otros aspectos, de tal manera que entendemos que aquí las palabras de Yeshua directamente está diciendo, dejemos de ser religiosos y ver al Hijo como aquel que muestra al Padre, y honrar al Hijo para que también estemos honrando al Padre, porque en la medida que honramos al Hijo,
automáticamente es porque estamos honrando al Padre, ya que el Hijo no hace absolutamente nada sin que el Padre se lo revele. Y tan fácil como aquí lo cita Miguel Hernández también, el que no es con Él, es contra Él. Y el que con Él no recoge, entonces desparrama, efectivamente. Una vez más, es unirnos a Él, juntar con Él, estar con Él. No puede haber una mente dividida, ¿verdad? No podemos estar pensando en que Él es rey, Él reina, ¿verdad? Y a la vez pensar que Él no reina y que esperamos el reino en el futuro, por ejemplo, ¿no? Siempre hago uso de esos porque es lo más popular dentro de todo el cúmulo de pensamiento hoy de creyentes en Yeshua, cristianismo y mesianismo. Estoy hablando en general, porque la gran mayoría le creen pero a la vez le niegan, es decir, le honran pero a la vez le deshonran, creyendo finalmente a el fariseísmo moderno. Sigue diciendo en el 5:25, de cierto les digo, viene el tiempo y ahora es en el que los muertos escucharán la voz de Elohim y los que le escuchen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le concedió autoridad para también ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y hablando de la figura profética en Daniel. ¿Y qué vemos aquí además? Otra vez, el tiempo había llegado en que los muertos, dice aquí, escucharán la voz de Elohim. Esa voz que en el principio dice, en el principio, y cuando dice Vayomer Elohim, y dijo Elohim, y en el principio estaba la palabra, y la palabra se hizo carne, dice también en Juan. Entonces en ese momento se estaba manifestando la voz de Elohim, hablando a través del Hijo, por supuesto. ¿Y quiénes eran los muertos? ¿Quiénes eran los muertos? ¿Se acuerdan? Otra vez, hablando en ese sentido. Pues todo Israel estaba muerto en delitos y pecados, como dice Shaul. Todos estaban en un estado de muerte espiritual. Pero en el momento que oían la palabra que traía Yeshua, su palabra es vida. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice a aquellos que le seguían por comida? ¿Verdad? Les dice, ustedes nomás me siguen por comida, y se fueron. Y voltea con sus talmidim y les dice, y ustedes también, si quieren, órale, váyanse. Y viene Pedro y le dice, ¿a dónde iremos si tú tienes qué? Palabra de vida eterna. Es decir, Yeshua, en el momento que estaba hablando, hablaba las palabras del Padre, que son vida. Y los que escuchaban con atención, vivían. Ha llegado el tiempo, dice, que el Padre está hablando, y el que escuche la voz del Padre a través del Hijo, ese vivirá. Ese va a vivir. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, verso 26, el Padre mismo le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Aquí hay otro texto contundente. No pueden ser dos dioses o una trinidad, una triada, ¿verdad? No puede haber una división de personas allá y acá abajo a la vez, y en medio y otra vez arriba y abajo, sino que dice, no, el Padre es uno, el Padre es único, Él hace todo. Dice, yo soy un siervo simplemente. Y además Él tiene vida en sí mismo, pero con su poder le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, es decir, dar vida. Y también dice, le concedió autoridad para ejecutar juicio o justicia, por cuanto es Hijo del Hombre. Y luego les dice, no se admiren de esto, porque viene el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros escucharán la voz. ¿Qué les parece? Y aquí ya habla de otros muertos. No se admiren de esto, porque viene el tiempo en que todos los que están en el sepulcro escucharán la voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Nada puedo hacer por mi propia cuenta, sino que como escucho, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, aquí está, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué les parece? Y la condición de Israel, así es, solamente muestra la condición de todo el mundo. Cuando dice Juan, la palabra vino, la luz se manifestó en este mundo, hay de dos. Los que aman las tinieblas, como lo veíamos ayer, que quieren estar bajo el sistema faraónico de este mundo, que quieren seguir muertos en delitos y pecados, en transgresiones, o los que, estando en esa condición, queremos venir y ser trasladados al reino del Mesías y ser vivificados, porque estábamos todos muertos en delitos y pecados, pero cuando escuchamos la voz que el Padre puso en Yeshua, las palabras del profeta al cual oír, entonces venimos a vida eterna. Venimos a vida eterna. Y además los muertos que estén en el sepulcro escucharán la voz también el día de la resurrección cuando Él regrese. Ya en el primer siglo, acuérdense que hablamos de la primera resurrección, aquellos que fueron levantados. De eso fue de la primera cosecha, pero esta siembra va a tener una segunda cosecha. Los vivos seremos transformados, o si hemos muerto seremos resucitados a vida eterna, otra vez a vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo bueno y lo malo? Otra vez, no es bueno y malo como la religión lo dice. No le llama bueno siempre a lo bueno ni malo a lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Solamente lo vemos en la Torá. Lo bueno es top, es obediencia, y lo malo, ra o rasha, es transgresión, iniquidad, desobediencia a los mandamientos. 5:31. Si testifico respecto a mí mismo, mi testimonio no es válido, dice. Otro es el que testifica acerca de mí, y sé que el testimonio que da respecto a mí es verdadero. Ustedes mandaron preguntar a Juan, y él ha testificado acerca de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Y aquí Yeshua no estaba hablando de fama, sino de salvación. No estaba hablando de que reconózcanme y vean y miren y a ver quién da testimonio, no. Eso es algo muy importante que de Yeshua podemos ver. Yeshua no vino a buscar fama, aplausos. No vino a buscar reconocimiento, gloria de los hombres, como pusieron por ahí, reconocimiento de los hombres. No vino a ganarse un título, no, Él vino a cumplir la obra del Padre y era redención, salvación. Por eso aquí dice esto. Ustedes mandaron a preguntar acerca de Juan y Él testificó acerca de la verdad. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sino que digo esto para que ustedes sean salvos, imagínense. Digo esto, vine y hago esto, nada más para su beneficio. Por eso es que no tenemos absolutamente nada que reprocharle al Mesías. Ni nada desde los conceptos religiosos. No, es que el Mesías no cumplió esto. A ver, ¿por qué no cumplió esto? A ver, es que no hizo la paz. Es que no hay paz en el mundo. Es que sigue la guerra. Es que... y etcétera. Todos esos son reproches. Saben que el Mesías no vino para que le empezáramos a buscar reproches. A ver, esta profecía. Yo no veo al lobo y al cordero ahí jugando. No, eso tiene que ser al futuro, espérame. Yeshua dice que vino a cumplir todo lo que estaba escrito en él. Así que no te inventes reproches, tú solamente tienes que creer para salvación. Qué interesante. Creer para salvación. Otra vez lo dice. Yo no recibo testimonio de ningún hombre, sino que digo todo esto solamente para que ustedes sean salvos. Es decir, el beneficio nada más es para ustedes. Ya si alguien no cree y empieza con reproches, ya es la palabra que yo he hablado, dice Yeshua en otra ocasión, esa les va a juzgar. Esa les va a juzgar. La palabra que yo he hablado, esa es la que va a juzgar. Pero qué cosa más tremenda que Yeshua, ni siquiera para defenderse, ¿verdad? Tiene que abrir más la boca. Simplemente dice, yo vine a hablar esta palabra, es palabra de salvación, y ahora sí que el que quiera, que la cache.
que la acepte, que la reciba. Y dice más adelante, 5:35, sobre Juan: él era una lámpara que estaba encendida y alumbraba, y ustedes quisieron gloriarse en su luz por un tiempo. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio para que las lleve a cabo, estas obras que yo hago testifican acerca de mí, de que es el Padre que me envió, y el Padre que me envió ha testificado acerca de mí. Ustedes me han escuchado su voz, ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su apariencia, ni su palabra habita en ustedes, porque no creen en el que él envió. Escudriñen las Escrituras, por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de mí. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida eterna, y no recibo alabanza de los hombres. Aquí está esta parte, ¿verdad? Porque los conozco, que no hay amor de Elohim en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me han recibido. Pero si viniera otro en su propio nombre, a ese van a recibir. ¿Cómo pueden creer cuando reciben alabanza los unos de los otros y no buscan la alabanza que procede del único Elohim? ¿Piensan ustedes que los acusaré delante del Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han depositado su confianza. Depositado su confianza. Porque si le creyeran a Moisés, a mí también me creerían, porque Moshe escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Y bueno, aquí finalmente les remata. ¿Qué es lo que está enseñando Yeshua aquí? Que no tiene el ser humano, ni el hombre, ni el religioso, ni en aquel siglo, ni en este, ni en todos los siglos, buscar una excusa respecto al enviado del Padre. ¿Por qué? Necesitamos a alguien que testifique del Mesías. Fíjense nada más. Y este ha sido siempre el pretexto del ser humano. A ver, ¿quién estuvo ahí? A ver, ¿quién dijo? A ver, un testimonio. Y es que la misma Torah también lo dice, ¿verdad? Por boca de 2 o 3 testigos. Sin embargo, cuando vemos al Mesías y él dice: alabanza de los hombres no quiero, y yo no vengo por mi propia cuenta y no necesito que nadie testifique, dice, es que el Padre mismo está dando testimonio de sí mismo a través de mí. ¿Y cómo? A través de todas las obras que él hace, a través de la autoridad, de los señales y los milagros. Pero al final de cuentas Yeshua dice, pero aún así dice, alabanza de los hombres no busco. Lo único que hago, dice Yeshua, es acercarme para vida eterna. Así de sencillo. Por eso el ser humano se resiste hoy día y muchos van a ir a condenación. Porque tienen muchos argumentos en contra, tienen muchos pretextos, sobre todo eso, muchos pretextos. No es que esto, no es que lo otro. A ver, ¿quién te dijo? A ver, ¿cómo sabes que Moisés? A ver, ¿cómo sabes que Mateo? ¿Y cómo sabes que Juan? ¿Y quién estuvo ahí? ¿Y qué tal si se lo inventaron? Y empiezan con un montón de pretextos. Y Yeshua dijo, no, es que yo no vine para convencerlos. No vine para convencer. Yo nada más vine para que tengan vida eterna. Pero ahora sí, quien quiera tomarla, ahí está. Ni tampoco vine a juzgar al mundo, dijo Yeshua. Dice, pero la palabra que yo he hablado, esa es la que les va a juzgar. Fíjense nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Así es, el Eterno mismo es, con el Mesías da testimonio de sí mismo y pone un segundo testigo. El primer testigo dijimos que es la Torá y el segundo testigo es Yeshua, el testigo fiel. En el arca dice que estaba el testimonio. El primer testimonio, el primer testigo. Y cuando viene Yeshua es el segundo testigo. Por eso Yeshua no necesitaba testigos, sino lo que está diciendo es que yo vine a testificar de él y yo traigo vida. Y el que crea a Moisés, ahí estaba el testimonio, la Torá, dice, va a creerme a mí. ¿Por qué? Porque ambos están jugando el mismo papel, dan testimonio del Creador. Dan testimonio de la verdad, dan testimonio de lo verdadero y de lo eterno. Fíjense nada más.
Entonces aquí vemos que esta obstinación de la religiosidad por cuestiones, por argumentos, por pues hasta berrinches mismos, ¿verdad? En ese sentido, simplemente procedían de ¿qué? Del maligno, de la transgresión, de buscar un pretexto, ¿verdad? Para desligarse de la verdad. Y bueno, también Yeshua aquí pone en evidencia, bueno, también lo que ya hemos estudiado antes y todos sabemos. Es muy interesante porque él vino en nombre de su Padre, dice, y no le quisieron escuchar, pero puede venir cualquier otra o cualquier otro en su propio nombre, y ahí está toda la historia de la humanidad, creyéndole a filósofos, a iluminados, creyéndole a gente inteligente, a gente moderna o no sé, vanguardista, filósofos, religiosos, líderes religiosos, ¿verdad? Líderes filosóficos de la nueva era, presidentes, y les creen a ellos. Y les creen a ellos. Es la condición de una humanidad caída, ¿verdad? Que no puede, como lo hablamos ayer, y no quiere separarse de las tinieblas de este Egipto. Y cuando viene la luz, prefieren las tinieblas para que sus pecados no sean exhibidos, como también ya lo vimos la semana pasada. Cuando viene la luz, no quiere que la luz les alumbre, porque van a ver sus vidas de transgresión, y entonces prefieren seguir en las tinieblas y amaron más las tinieblas, ¿verdad? Amaron más las tinieblas que la luz. Y hasta el día de hoy así es. Hasta el día de hoy así es. Muchos aman más las tinieblas de la religiosidad, prefieren estar en sus dogmas, en sus tradiciones, ritos, dispensacionalismo, mesianismo, efraimismo, ya saben, judaísmo, todos los ismos, ritos y costumbres, y vayan al mundo y les digan, oigan, dejan de celebrar eso de Navidad y eso de Año Nuevo, ya saben, el Cupido y todo eso, dejen eso, es pagano, vengan a escuchar la palabra de vida eterna. ¿Qué dicen ellos? Ay, exagerado. Quiero agregar, y a lo mejor no es la ocasión, pero ahorita me acordé, ahora que pasó la famosa Semana Santa, católico-romana, en donde toda la cristiandad está sometida y está postrada y rindiéndole culto a toda la cristiandad romana, y empezamos a publicar algunos textos, ¿verdad?, sobre sus vínculos con paganismo, y ya saben, Easter y los huevos de Pascua y todas estas cosas. ¿Saben cuál es lo que, híjole, es el colmo, pero el colmo de la tergiversación y de la, yo no sé cómo llamarle, abominación sincretista, evangélica, cuando usan las palabras de Pablo fuera de contexto, y aunque él está hablando de festividades, las palabras de Pablo donde dice, nadie te juzgue por comida y bebida. Ay, cómo me retuerce el estómago cuando yo veo a evangélicos que están celebrando todas esas cosas romanas y dicen, no me juzgues por lo que hago por comida o por día de fiesta. Híjole. Así como que mira, Pablo dice que nadie te juzga, así que si yo quiero celebrar el becerro de oro en el día que Constantino lo dijo, porque es para el Señor, que nadie me juzgue si yo como puerco y estoy guardando el día del becerro. Que nadie me juzgue por comida o por bebida o por día de fiesta. Así que si quiero celebrar a Janus en Año Nuevo porque yo creo que es un año nuevo y quiero darle culto a Janus y comer lechón o comer ¿cómo se llama? Un pavo, que nadie me juzgue por lo que como y por lo que bebo y por el día de fiesta. Es decir, yo no sé hasta dónde llega esa mentalidad de usar textos fuera de contexto y creer que lo que Pablo está diciendo, oye, que nadie te juzgue si le haces un culto en 1 de enero al becerro de oro, y si vas a comer lechón, que nadie te juzgue por comida, por bebida y por día de fiesta, tú eres libre de lo que quieras. Fíjense nada más. Y así es, como dice 2 de Pedro, ¿verdad?
Cuando habla de Pablo dice cosas difíciles de entender que los indoctos, los inconstantes, los ignorantes tuercen, como muchas otras escrituras, y las tuercen para su propia perdición. Y ahorita me acordé porque estoy viendo este asunto y esta lucha, ¿verdad?, que los hombres tienen con Yeshua. ¿Y qué dice Yeshua? Espérame, es que yo me acerqué para darte vida. Para darte vida, no me salgas con excusas de que, ay, no me juzgues con lo que como y el día de fiesta y lo que bebo. Así como que si pueden vivir su vida como quieran, religiosa, pagana, y así como que yo ya tengo la vida eterna, salvo siempre a salvo, y ya no me digas nada, y yo no me juzgues por los días de fiesta, la comida y la bebida. Cuando obviamente también estamos viendo Pablo, que Pablo está hablando de las festividades, de la luna nueva, de días de fiesta, las cosas que se comen en las festividades, y les dice a ellos, le dicen, nadie te juzgue, que no venga un pagano y te juzgue por el día de reposo, y por la festividad, y por el Rosh Hodesh, que son sombras del Mesías, el cuerpo es el Mesías, pero son sombras. Y estos lo agarran al revés y empiezan a decir que ya son libres de fiesta y de comida y de bebida. Háganme el favor. Bueno, ¿esto por qué? Por lo mismo, si creyeran a Moshe, creerían al Mesías. Pero como no creen a Moshe y no quieren la vida eterna, entonces creen en los ritos que les ponen, en los días de fiestas que les ponen, en las comidas que les ponen en la mesa, en los días paganos, en los calendarios paganos, en los días del sol, en todos sus mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Como no creen a Moshe, por supuesto tampoco los profetas, y menos van a entender al Mesías, entonces creen otras cosas. Dice aquí, pero si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Por eso no creen en las verdaderas palabras de Mashiach. Empiezan a creer la religión. La religión y la religión. Ajá. Y bueno, ¿qué más? Aquí dice Mashiach, escudriñen las escrituras. Ustedes piensan que hay vida eterna ahí, pues ellas dan testimonio de mí, dice Yeshua. Y esa es otra de las cosas que hemos estudiado y la vamos aquí, con eso concluimos. Cuando Yeshua dice, ustedes escudriñan las escrituras y ustedes creen que hay vida eterna ahí. Bueno, ¿qué dice? Si de verdad escudriñaran, ustedes se van a dar cuenta que ellas hablan de mí. Y no solamente para el judaísmo, ¿verdad?, que se han olvidado de escudriñar la escritura, sino que se han ido a los comentaristas de la escritura y a los comentarios de los comentaristas, es decir, Talmud, Mishnah y Gemara. El judaísmo no estudia la Torah así en directo, con guianza del Ruach HaKodesh, sino que estudian a los comentaristas y a los comentarios de los comentaristas. No ven a Mashiach, Yeshua, pero por otro lado la cristiandad tampoco estudia la escritura directamente guiada por el Ruach HaKodesh, sino en homilías filosóficas y textos fuera de contexto de los teólogos y los predicadores. También les pusieron otro Mesías. Les pusieron otro Mesías. Les pusieron un Cristo greco-romano que no tiene nada que ver con Yeshua HaMashiach. A lo que voy es de que aquí Moshe le está diciendo, vayan a la Torah, vayan a lo que dice Torah, vayan a lo que dice Moshe, porque cuando vean ahí van a reconocer al verdadero Mesías y van a creer a mis palabras. Pero si no han ido a lo que escribió Moisés y los profetas, lo más seguro es que les den un billete falso. Lo más seguro es que les impongan un Mesías falso. Y a veces la gente se me molesta y empieza a decir, es que es Cristo, es lo mismo, y le llamamos Jesús, pero es lo mismo, y no puedes decir que no creemos en Él, porque... Y les digo, yo lo siento, pero yo veo mi pasado, y yo veo al Mesías que me predicaron, y aunque es un proceso, y estamos viendo, llega el momento en donde Él nos muestra la luz.
Y yo no puedo decir que el Yeshua de la Escritura y sus palabras y su instrucción es lo mismo que el Cristo grecorromano. Perdón, pero yo no puedo decir que es lo mismo. Y ni es el mismo. Y aquí es donde vemos también que Yeshua, sus palabras aquí son fuertes. ¿Verdad? Son fuertes. Dice, escudriñen la Escritura, o si la escudriñan, ¿verdad? Y ustedes piensan que van a haber vida eterna ahí, dice, ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. Pero dan testimonio de un Mesías como el Padre lo quiere mostrar, y no un Mesías como la teología o el judaísmo lo ha enseñado. Y muy sencillo, y ahí les va. ¿Qué Mesías nos ha enseñado el judaísmo? Que también proyecta el cristianismo, aunque está todo greco-romanizado. Un Mesías que apenas va a venir a instaurar su reino en el futuro, con un templo milenial sujetando a todas las naciones. ¿Cierto o no es cierto? Un Mesías que va a venir a restaurar físicamente, a establecer un reino mesiánico, a ser rey apenas. Y eso viene desde el judaísmo. Y eso viene del judaísmo. Tienen sus variaciones, por supuesto, pero la gran mayoría creen en eso. Creen en eso. La pregunta ¿es ese el Mesías que está proyectado en la Torá y los profetas y entendido en el Brit Hadashah? Pues yo no sé, pero yo puedo decir que no. Si a mí me dicen, oye, este Mesías así asado y mira y así va a venir y el templo y todo, yo digo, espérame, ese no es el Mesías que yo creo. Si a mí alguien me dice, oye, que el Mesías va a venir y va a llevar a los desterrados y va a subir al templo y va a construirlo y entonces el reino milenial, pues yo no sé de qué Mesías estás hablando, pero ese me parece más judío dispensacionalizado. Pero ese no es Yeshua HaMashiach, enviado del Padre, que dijo que va a venir por su cosecha para llevarnos al reino de su Padre y entregar todas las cosas y introducirnos a la eternidad. Porque eso es lo que yo entiendo en las palabras de Yeshua y en las palabras de los Sheliachim. ¿Me entienden? Entonces, todo esto que está hablando aquí Yeshua en Juan al final del capítulo 5, ¿verdad? Al final del capítulo 5, nos da evidencia definitivamente de que tenemos que escudriñar bien la Escritura, bien la Escritura, y poder llegar a un entendido correcto de lo que el Mesías ha enseñado, tanto en este tiempo y para el futuro. Bueno, ¿qué más? Y después él dice una vez más, bueno, vamos a ya concretarlo, al final dice, yo no recibo alabanza de los hombres, es decir, yo no vine por popularidad, no vine por aplausos, no vine por reconocimiento, mi único interés es venir a darles vida, a dar testimonio del Padre, yo no necesito testigos, al contrario, yo soy el segundo testigo del Padre. Ya sabemos, el primero es la Torá, el segundo es el Mesías. Es el Padre el que está dando testimonio de sí mismo cuando envía a su Hijo. Yeshua no necesita testigos, él da testimonio de sí mismo porque el Padre le envió. Y las señales y los milagros, como lo dijo Nicodemo, ya lo estudiamos antes, ¿verdad? Sabemos que tú eres maestro de Elohim y vienes de él porque nadie hace las obras y las señales si no está Elohim con él. ¿Se dan cuenta? Entonces realmente era una sección del fariseísmo, judaísmo, que se resistía y que finalmente tenían muchos pretextos y le inventaban muchos pretextos. Pero bueno, al final de cuentas vemos en realidad entonces que Yeshua no tenía ningún interés de popularidad, de aplausos, de reconocimiento. Al contrario, huía de eso. Una de las cosas que vemos que Yeshua enseña, y que si bien por allá afuera hay mucha gente que dice que le predica y todo eso,
es que él huía de la popularidad, de los aplausos, del reconocimiento, de ¿cómo se llama? El protagonismo. Pero lamentablemente lo que vemos hoy día más bien es todo lo contrario. Protagonismo, 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 ¿verdad? Popularidad, aplausos, reconocimiento y multitudes de gente. Pero Yeshua era todo lo contrario. Él huía de todo esto y él decía: yo solamente vengo a hacer la obra de mi Padre y acercarnos su bondad, que es la salvación, y de ahí en más corre a cuenta de nosotros. Corre a cuenta de nosotros. Bueno,